pecado. Tenemos que tener misericordia. Y Esteban fue fiel a la palabra de Dios. Y el último le dijo: ustedes son duros de servir, ustedes desprecian la palabra de Dios, ustedes matan a los profetas, así como mataron al santo de Dios, a Jesucristo mismo. Crujían los dientes y se tapaban los oídos. El hombre nunca quiere escuchar la verdad. Pero el Señor, el Espíritu Santo, hermanos míos, lo manda y lo mandó a este mundo en este tiempo por la misericordia del Señor, que está extendiendo el tiempo, está estirando el tiempo, para que dice la Biblia que Él desea que todos procedan al arrepentimiento, que nadie se pierda. Es por eso que les decimos que hay condenación eterna, que hay perdón de pecados también, y que necesitamos el arrepentimiento, necesitamos volver a la cruz del Calvario y que se predique que Jesucristo tomó nuestros pecados, inclusive fue puesto también sobre Él el pecado de la hipocresía. Cuando Jesucristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios Padre estaba viendo todos nuestros pecados sobre el cuerpo, sobre el madero de Jesucristo, nuestro sustituto, y nuestros pecados fueron imputados a Él. Aquí, hermanos, dice la palabra de Dios que no tenemos por qué preocuparnos entonces por los que matan el cuerpo. No te preocupes, porque después nada pueden hacer. Hermanos, hay misterios que no están revelados ampliamente en las Escrituras, pero sobre la vida, mayormente de Esteban, dice que vio el cielo abierto. Cuando lo estaban apedreando, hermanos, cuando lo iban a apedrear, el Señor ya le había abierto los cielos, ya tenía esa promesa: no temas a los que te van a matar el cuerpo, más después ya nada pueden hacer. La gloria de Dios, y vio a Jesucristo resucitado en la gloria, en el paraíso, en el tercer cielo, en el lugar santísimo. Fue fortalecido en la hora de su muerte. ¡Qué bendición de ser fortalecidos en la hora de nuestra muerte! Porque todos vamos a morir, pero es bueno morir haciendo la voluntad del Señor, recibiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo hacia sus discípulos, comenzando con el crecimiento espiritual para la salvación y despojo de todo nuestro pecado, comenzando con la hipocresía, que es la levadura de los fariseos. Así que aquí claramente vemos nosotros cómo el Señor obra. Pedro fue crucificado, todos fueron mártires. Andrés fue colgado y estuvo más de 3 días colgado para que muriera lentamente y niegue a Jesucristo. Andrés es el hermano de Pedro, el hijo de Jonás. Él también traía las marcas del Maestro, él también traía el Evangelio de la salvación grabado en lo más profundo de su alma, que hubo alguien que vino del cielo y murió por sus pecados y le ha dado vida eterna y salvación. Por eso, aún estando colgado, predicaba el perdón de pecado a los que pasaban a su lado y les decía que en Jesucristo hay salvación y que se tienen que arrepentir para que tengan también ellos ese tiempo glorioso de salvación. Qué glorioso es el Evangelio de la salvación. Qué hermoso es predicar a Jesucristo crucificado, que nos ha dado vida eterna. Este mundo nada nos puede dar, solo nos da placer temporal, placer momentáneo, y después el resultado es la muerte, es las lágrimas, es el dolor, son las tristezas, el deseo temporal del pecado.
Y aquí sigue diciendo la palabra de Dios. Sigue diciendo después que habla de la hipocresía, habla de que no va a haber nada oculto, que no haya de ser manifiesto, habla de las persecuciones y que no teman. Y ahora aquí sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 6, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aunque los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, no temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Aquí, hermanos, estamos viendo cómo el Señor va entrelazando sus enseñanzas diversas hacia sus discípulos. Y esas enseñanzas son para nosotros también. La importancia de una buena confesión. Dice todo aquel que me confiesa delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Mira qué está diciendo aquí el Señor. Aquí hay la importancia de hacer una buena confesión de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que me confesare delante de los hombres, todo aquel que confiesa que yo soy el Salvador, todo aquel que confiesa que yo dejé mi trono en gloria y siendo en forma de Dios no estimé el ser igual a Dios, sino que me despojé de a sí mismo y me hice semejante a los hombres. Todo aquel que me confiesa que yo tomé el pecado de los hombres, yo también lo voy a confesar delante de mi Padre, porque ellos recibieron el sacrificio. Aquí el cristiano, hermanos, en donde le da consuelo a sus fieles y les explica que el cristiano que sufre, que deja la maldad, la hipocresía y crece para conocer la perfecta voluntad de su Padre, se le dará la recompensa de la lealtad y el honor ante el trono de Dios. Y Jesús llama claramente, aquí está llamando claramente el Señor a una elección de confesar. Porque a todo aquel que me confiese, dice, y hay otro el que no lo confiesa, el que lo va a negar. ¿Cuál es el centro de tu mensaje, de tu predicación? ¿Quién es el centro de tu predicación? Hay muchos mensajes, millares y millares. Y muchas veces nuestros mensajes van dirigidos a exaltar a los hombres, a exaltarnos a nosotros mismos, pero Jesucristo te está diciendo que elijas. Si quieres exaltar el mundo, quieres exaltar a las vanidades ilusorias, que ganes el mundo, que tengas un doctorado, o que seas un buen futbolista, ¿a quién confiesas tú? Es una elección. ¿A quién predicas? Por eso Pablo dice, yo me propuse no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. A pesar que Pablo era un hombre letrado, era un hombre de conocimiento, que conocía la cultura judía, la cultura romana y la cultura greco-romana. Él conocía todo lo que es literatura, él es un hombre de conocimiento, pero dice, yo no me propuse saber cosa alguna, sino a Jesucristo crucificado en el monte Gólgota, donde tomó mi pecado también, el cual yo soy el primero, el que me confesare delante de los hombres.
Es triste ver y es lamentable ver que en muchos púlpitos, no en todo, ni siquiera tocan el Evangelio de Jesucristo. Ese tema de la imputación, donde tomó nuestros pecados. Ese tema de la justificación. Ese tema de la regeneración del Espíritu que proviene a través de la obra maravillosa de Jesucristo. En ese altar de bronce del juicio divino, de la ira del Padre sobre Jesucristo, que trae perdón, salvación, vida eterna, potestad de ser llamados hijos de Dios, redención, compra, el pago de sangre. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Evangelio? El que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Aquí hay un reproche público que el Señor dedicó a los líderes religiosos. Y todos estos reproches que el Señor Jesucristo, recuerden que aquí está hablando de los fariseos, de los escribas, de los saduceos. Y todos estos reproches que el Señor está diciendo, eso iba a causar la ira de ellos. Porque los hipócritas se llenan de ira, no quieren oír. Cuando Jesucristo es el que está enseñando la verdad, no soy yo el que estoy hablando de mi propia mente. Está claro aquí en el versículo 1, mira cómo dice el Señor Jesucristo, está claro la palabra de Dios. Entonces Jesús, dice, habló Jesús a la gente y a sus discípulos, y aquí dice, comenzando con sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Así que no temáis a los que matan el cuerpo. Así que aquí iba a traer ira, y no solamente sobre nuestro Señor Jesucristo, sino que sobre sus discípulos también. Un reproche público. El Señor Jesús aquí dando palabras de consuelo y de certeza de que Dios iba a cuidar de ellos, así como se ocupa de los pajarillos, ¿sí?